¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien, les envío saludos. Hoy vamos a observar y a tratar sobre la presidencia de Adolfo López Mateos, quien gobernó México de 1958 a 1964, y es a quien vemos en esta foto, el presidente Adolfo López Mateos. Para algunos historiadores, López Mateos, hablar de López Mateos significa hablar de una presidencia notable, de un gobierno que supo mantener la estabilidad en términos políticos, económicos y sociales, un gobierno de crecimiento, y también es el gobierno que más se identifica con un término que utilizan economistas y estudiosos de las ciencias sociales que llaman el milagro mexicano, que vamos a ver más adelante de qué trata. Así que pasemos punto por punto la presidencia de López Mateos. En primer lugar, fue una presidencia que se caracterizó por lo que se denomina el desarrollo estabilizador. ¿Qué es esto? Fue la guía de López Mateos para gobernar. Y desarrollo estabilizador significa el aumento de ingresos de los mexicanos, la elevación de la calidad de vida, el fomento industrial, sobre todo tanto de industria pesada como de industria ligera, que haya un equilibrio de crecimiento económico a nivel regional, es decir, no que una región crezca más que otra, y finalmente que haya una estabilidad política y económica. Ese es el desarrollo estabilizador. Son puntos meramente económicos que guiaron y fueron el librito en el cual se basó López Mateos para gobernar. Y los vamos a observar en sus políticas. Por ejemplo, la más importante fue la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Anteriormente, la industria eléctrica estaba en manos de la inversión privada, sobre todo canadiense y norteamericana y estadounidense. Entonces, no les interesaba tanto el crecimiento de México, les interesaba pues las ganancias que ellos obtenían. López Mateos cree fundamental que la generación de industria eléctrica pase a manos mexicanas para que haya un interés público, un interés común entre la industria eléctrica y el crecimiento de México. Así que fue uno de los puntos, junto con la expropiación petrolera de Cárdenas, más importantes del México moderno. Otro también muy importante fue la política educativa, que si bien observamos Alemán enfatizó mucho, pues López Mateos logra consolidar con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. ¿Por qué? Era la primera vez que se le daban las herramientas a los estudiantes para poder desarrollarse educativamente. Antes el gobierno mexicano no te daba libros, ahora es un derecho de todos los niños en México, de todos los estudiantes de nivel básico, que obtengan estos libros para desarrollarse. Y también López Mateos consideró necesario garantizar la educación a través de la creación de infraestructura educativa, es decir, de más escuelas y más aulas. Si bien el IMSS ya era el aparato principal de la seguridad social en México, el ISSSTE se crea con López Mateos y pasa a enfatizar esta política social, pero con un sector muy específico, con los trabajadores al servicio del Estado. Otro punto muy importante fue el sector de las comunicaciones, que como hemos visto dio continuidad con Alemán y con Ruiz Cortines. Pues ahora López Mateos crea la autopista de México-Puebla, y con esto da una salida al oriente de la Ciudad de México para comunicarse con Puebla, Veracruz, que acortó bastante la distancia entre esos estados, y obviamente también era un vínculo con la industrialización del país. Aparte de la política educativa,
el gobierno de López Mateos estuvo muy vinculado con la política en cuanto al arte. Se creó el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, en septiembre de 1964, el Museo del Virreinato también, el Museo de Arte Moderno. Entonces, López Mateos empezaba a dar una nueva cara de México, un México ya no preocupado por cuestiones meramente básicas como la educación, como la salud, sino un México preocupado también por expresar lo que creaba artísticamente, por ese legado que teníamos de los pueblos indígenas y de la colonia. Sin embargo, durante sus sexenios se formularon dos grupos opositores, el de los ferrocarrileros y el de los maestros. Esta oposición fue el antecedente de los movimientos sociales en México más reciente y que querían pues el aumento salarial. Sin embargo, López Mateos logró controlarlos efectivamente. También se logró la estabilidad del peso como moneda a nivel internacional. Durante el gobierno de López Mateos y las buenas relaciones que mantuvo económicamente con otros países, logró que el peso no se devaluara frente al dólar y que incluso mantuviera la paridad con otras monedas no tan alejada como el día de hoy. Y un punto muy importante en términos políticos es que se creó la ley electoral para la creación de los diputados de partido. ¿Qué es esto de los diputados de partido? Bueno, López Mateos creía necesario que México debería de contar con mayor oposición de partidos políticos. Ya lo veremos después, pero el PRI aglutinaba a todas las fuerzas políticas y por lo tanto la mayoría eran diputados del PRI, senadores del PRI. López Mateos creyó necesario que para un mejor desarrollo político y social debía abrirse hacia la oposición, permitir espacios de oposición. Y los diputados de partido eran esto, que si tú no ganabas una elección, pero lograbas un cierto porcentaje, podías obtener ciertos diputados. Y esto fue perfilando el México que hoy conocemos de los partidos políticos, poco a poco. Para finalizar, hay que mencionar esto que se había advertido, que era del milagro mexicano, muy de la mano con el desarrollo estabilizador que propuso López Mateos, y por milagro mexicano se entiende el crecimiento sostenido de México durante varios años, pero sobre todo expresado en su máximo esplendor por el gobierno de López Mateos. Esto permitió que México fuera visto de otra forma en el ámbito internacional, que México ya por fin se consolidara como un actor importante en Latinoamérica. Por ejemplo, tuvo bastantes buenas relaciones con el presidente Kennedy, que vemos, o con el presidente también que le sucedió a Kennedy, que es Johnson. Y no solamente con Estados Unidos, sino también con el resto del mundo. Por esta razón, a veces a López Mateos se le consideraba un presidente pro-yanqui, aunque muchos también consideran que fue un presidente que lanzó una política de izquierda bastante fiel a la ideología y que permitió aglutinar bastantes fuerzas tanto de derecha como de izquierda. Termino con la presentación de dos fotos de lo que era el México moderno. Ahí observamos, por ejemplo, la construcción de la Torre Latino y representaba pues la entrada de México a la modernidad, más bien la consolidación de México moderno a la modernidad. López Mateos también logró que México fuera anfitrión de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol. Fueron eventos que cabildeó y negoció muy bien López Mateos. Así que para muchos historiadores es el presidente mexicano después de la revolución con mejores credenciales, con mejor trabajo de gobierno, y precisamente fue el último presidente en el que habría una paz política y social que México no volvería a observar mucho después. Nos vemos en la siguiente clase.